Seguimos adelante en Buen Día, recibiendo con el gran gusto de siempre al señor presidente del Banco de Previsión Social, Ernesto Murro. Buen día, ¿cómo anda? Muy bien, Daniel, un gusto, gracias. Bueno, al contrario, gracias a usted. Viene o suele venir en momentos o en días clave. Hoy es uno de ellos porque comienza esta fase de consulta respecto a la eventualidad de que existan devoluciones del FONASA. Para eso se habilitan las líneas habituales, Ernesto. Sí, está funcionando desde las 0 horas de hoy lo que es la página web del BPS, que es bps.gu.uy. Yo hace un rato antes de venir para acá consulté y bueno, lo pude hacer muy bien. Seguramente durante el correr del día de hoy vamos a tener muchas consultas. Recordemos lo que pasó, por ejemplo, el año pasado, donde la primera semana tuvimos casi 1 millón de consultas en la web. En la primera semana 1 millón de consultas el año pasado. Mediante la página en internet. Exactamente, que digamos, estamos hablando de un volumen de consultas muy importante. Esperemos que funcione todo bien hoy. Puede ser que a determinadas horas del día y de acuerdo a la computadora que uno tiene puede haber cierto enlentecimiento. Bien, Ernesto, vamos a contextualizar el asunto. ¿Cómo es que surge esta devolución anual de aportes al FONASA? Porque en primera instancia uno podría hablar de errores de cálculos. Bien, expliquémoslo. Esto arranca, este es el tercer año consecutivo que hacemos la devolución. En este caso se está haciendo la devolución por lo que se aportó durante el año 2013. Y esto comprende aquellas personas que aportamos al FONASA. En el caso, no solamente quienes aportan al BPS, sino también caja bancaria, caja notarial, caja profesional. O sea, en este caso el BPS administra el sistema más allá de lo que es su público habitual, porque así funciona el sistema de salud. Y entonces uno aporta todos los meses al FONASA, ¿está bien? Y aporta según sus ingresos y según su situación familiar. Entonces el aporte al FONASA va desde el 3% al 8%. Por ejemplo, un trabajador que tiene sueldo muy bajo y no tiene hijos aporta el 3%, pero lo normal es que un trabajador solo aporte el 4,5%, un trabajador con hijos el 6%, un trabajador con hijos y cónyuge, concubino o concubina el 8%. Esta es una situación que puede incluso variar a lo largo del año. Claro. Esta es una primera variación, porque varían los ingresos, puede variar la composición familiar, nace alguien, fallece alguien, cambia la composición de la pareja, y al cambiar la composición de la pareja cambian los hijos, porque acá pueden valer los hijos de uno, de otro y de ambos. Entonces ahí hay una variación que hay que tener en cuenta durante el año. Bien. Además la variación de los ingresos. Además las dos variaciones que hay en el correr de cada año de la cuota mutual que se considera. Entonces, ¿cómo se hace la cuenta? Se hace la cuenta, bueno, ¿cuánto aportó una persona durante el año 2013? ¿Cuánto aportó esa persona? Se le descuenta el gasto familiar, o sea, no solamente el gasto personal, sino el familiar, el de su núcleo familiar, que también puede haber variado durante el año. Se le toma un aporte solidario del 25% al fondo, o sea, los que ganamos más, como en mi caso, lo que yo gano y lo que a mí me descuentan, sobra para mi gasto en salud, o el gasto mío y de mi familia sobra. Ahora, un trabajador que, por ejemplo, gana 20.000 pesos por mes y tiene 2 hijos, ese trabajador aporta el 6%. A él sí le falta. El 6% de 20.000 pesos son 1.200 pesos, pero ese trabajador está recibiendo mensualmente 3 cuotas mutuales. Claro. ¿Está bien? Sí, sí. Entonces, la solidaridad funciona hacia esos trabajadores, que son la mayoría de los trabajadores, de aparte de aquellos que ganamos más, ahí funciona la solidaridad. O sea, los trabajadores de menores ingresos reciben todos los meses solidaridad. Claro. Aquellos de mayores ingresos hacen un aporte solidario al fondo del 25% por encima de lo que ellos o de lo que nosotros gastamos, y me pongo en primera persona, y eso es lo que se devuelve. Está bien. Había una consideración respecto exclusivamente al monto del ingreso y se señalaba que aquellos trabajadores o profesionales por encima de determinado monto eran los que percibían esta devolución del FONASA. ¿Es correcto? Sí, sí, claro. Hay algunos ejemplos que, por ejemplo, tengo acá, Daniel, un trabajador sin hijos, ni cónyuge, ni concubino, que está aportando hoy el 4,5%. Bueno, para tener devolución tiene que tener un promedio mensual nominal superior a los 43.603 pesos.
Bien. Si gana 40.000 pesos no tiene devolución. Ahora, si gana 60.000 pesos sí tiene devolución, en ese caso le van a devolver algo más de 7.500 pesos. Dos padres trabajadores con dos hijos que los dos aportan, supongamos que uno gana 20.000 pesos, no va a tener devolución, pero si el otro gana 80.000 sí tiene devolución. ¿Está bien? O sea, esto depende de los ingresos y depende de la composición familiar. Bien, para eso están los métodos para la consulta, tanto en internet como a través de la línea telefónica. Sí, es bps.gov.uy o 0800 2016 y además en las oficinas del BPS de todo el país, acá en el caso de Montevideo, en Sarandí 570 y en Mercedes 1880, allí entre Fernández Crespo y Eduardo Acevedo. Y bueno, y esperemos estar atendiendo de la mejor manera posible. Si hay alguna lentitud en la red habrá que ver, porque reitero, como siempre hay mucha más consulta que los realmente beneficiarios, que son, recordemos, 117.725 personas. Que comenzarán a cobrar a partir del día 22. Que se comienza desde el día 22. En función del último dígito de cédula, el último dígito después del guión. El 22 cobran 0 y 1 y así va sucesivamente hasta 8 y 9 el día viernes. Quienes no puedan cobrar esa semana pueden hacerlo posteriormente. El monto es cambiante año a año, en este caso, el monto global. Digo, en este año, bueno, dado el crecimiento que existe de la formalización en Uruguay, de los cotizantes al BPS, el crecimiento de los salarios que se está produciendo, viene aumentando la cantidad de beneficiarios de devolución. El primer año fueron 85.000, este año son casi 118.000 y viene aumentando el monto que se devuelve. Este año estamos devolviendo casi 2.000 millones de pesos, unos 85 millones de dólares. Bueno, ese es el monto actualizado. Ernesto, hay otros temas que queremos compartir con usted, de hecho algunas consultas a través de las redes sociales sobre el cálculo para el pago de la asignación. Hay una mamá soltera que nos ha escrito señalando eso, que muchas veces no le corresponde el cobro del beneficio. Bien, recordemos que hay dos leyes de asignaciones familiares. O sea, hoy tenemos de asignaciones familiares unos 500.000 beneficiarios. Sí. Esos 500.000 beneficiarios llegan a unos 220.000 hogares uruguayos. Y hay dos leyes. La ley vieja, que es la 15.084, donde ahí se toman en cuenta solamente los ingresos salariales, digamos, de los padres. Ahí estamos hablando que tienen derecho a percibir esa asignación familiar, un grupo familiar tipo. Estamos hablando de menos de 28.000 pesos de ingreso entre ambos. 28.190 pesos. La ley nueva, que es la mayoritaria, de los 500.000 beneficiarios hay unos 100.000 de ley vieja y unos 400.000 de ley nueva aproximadamente. La ley nueva toma en cuenta distintos factores, donde están los ingresos, las condiciones de trabajo, de educación, de vivienda. O sea, allí se ha hecho un método de medición con la Universidad de la República que se llama algoritmo. Entonces, ahí se toman en cuenta diversos factores a los efectos de otorgar o no el derecho. No es meramente el tema del ingreso económico. Hay que hacer todo un formulario de declaración jurada de las condiciones de vida y allí se termina. Este año hemos hecho una modificación importante que ha flexibilizado el acceso en parte a las asignaciones familiares, que tiene que ver con considerar los ingresos anualizados, porque ¿qué pasaba antes? Muchas veces se consideraban los ingresos mes a mes y a veces una ligera variación por hacer horas extras, por ejemplo, o por tener otro trabajo transitorio durante ese mes, perdía el beneficio. Ahora se anualizó eso y eso está mejorando el acceso a las asignaciones familiares. Está bien. Bueno, hay otra consulta. El programa de asistentes personales a personas con discapacidad severa de mayor dependencia. Se preguntaban por los inscriptos, por la fase de inscripción. Bueno, en eso estamos comenzando en este momento. El Ministerio de Desarrollo Social ha seleccionado las primeras 370 personas en todo el país. En estas horas se los está entrevistando por parte del Ministerio de Desarrollo Social y del BPS. Estas primeras 370 personas son unas 200 de Montevideo. Después hay del interior del país, por ejemplo, tengo los datos por acá, Daniel, 63 de Canelones, 41 de Paysandú, 23 de Salto. ¿Esa persona qué acción va a tener en el futuro? Bueno, estas personas, expliquemos un poco cómo esto funciona. Sí. El asistente personal este programa asistente personal es una ayuda que va a dar el Estado uruguayo a través del BPS. Es una ayuda para que las personas con discapacidad severa que más necesiten de un asistente personal para las actividades cotidianas de su vida diaria, van a tener esta ayuda del Estado.
esto hasta ahora no se tenía, ahora va a tener esta ayuda, le va a ser más fácil a una persona con discapacidad severa o a su familia poder contratar un asistente personal para que le ayude a la persona con discapacidad en las actividades de su vida diaria. Nosotros tenemos en Uruguay, el BPS paga 17.000 pensiones por invalidez por discapacidad severa. De esas 17.000 personas, se van a seleccionar unas 2.000, 2.500 que son las que más necesitan. De esas 2.000, 2.500 ya están seleccionadas las primeras 377, que son las que más necesitan. Estas personas, ¿qué tienen que hacer? Tienen que inscribirse en el BPS. ¿Cómo puede saber una persona que cobra hoy una pensión por invalidez, por discapacidad severa, si le corresponde o no? Si va a entrar o no en ese grupo de 2.000, 2.500. Bueno, tiene que llamar, en primer lugar, por el recibo del cobro del BPS, sabe que es una persona que cobra pensión por invalidez por discapacidad severa, sabe que es una de las 17.000. Tiene que llamar al 0800-3223 y ahí va a ser entrevistado por el Ministerio de Desarrollo Social. 0800-3223. Y ahí el MIDES va seleccionando, como ya seleccionaron los primeros estos 370, y se lo informa al BPS. Esas personas tienen entonces, a partir de ese momento, el derecho de contratar un asistente personal. Y pueden contratar a la persona que ya, porque hay personas que ya tienen un asistente personal, o pueden contratar a otro. No pueden ser familiares, pueden contratar persona a persona directamente, o pueden contratar a una empresa que les suministre estos servicios. Bueno. ¿Y quién paga el servicio? El servicio lo paga el BPS. Entonces, ¿qué es lo que se paga por parte del BPS? Este es un programa nuevo en el Uruguay y se va a pagar por un mínimo de 70 horas mensuales, estamos hablando de unas 3, 4 horas diarias, se va a pagar 6.000 pesos líquidos más todos los aportes de seguridad social, salud e IVA en caso que corresponda, banco de seguros, o sea, esto es creación de trabajo formal, por 70 horas mensuales. ¿También? Estamos hablando, no es todo el mes, no son todos los días, ¿está bien? Es una ayuda que se le da a las personas con discapacidad severa para que puedan tener más facilidades de contratar a un asistente personal. Lo otro que da el Estado a través del BPS son cursos de formación para los asistentes personales. Porque como esto no existía en el Uruguay, salvo experiencias muy aisladas, estamos haciendo cursos. Ya hicimos el primer curso en Montevideo. Este viernes comenzamos el curso en Paso de los Toros, para gente de Paso de los Toros, de Durazno, de Trinidad. El 29 comienza otro curso en Tacuarembó. El 13 de octubre comienza un curso en Rocha. O sea, estamos haciendo cursos en todo el país para capacitar inicialmente, básicamente, asistentes personales para que hagan este trabajo. Bueno, esto va a demandar una inversión de... 11 millones de dólares. 11 millones de dólares al año. Bueno, para todas estas cuestiones uno atiende a estas cifras que se han conocido respecto a ese aspecto que sirve como termómetro. ¿Ha mejorado la recaudación del Banco de Previsión Social? Sí, esto es muy importante porque nosotros, ya lo hemos conversado alguna vez anterior, Daniel, estamos sorprendidos de que siga mejorando, por ejemplo, el nivel de puestos cotizantes al BPS. Nuevamente hemos vuelto... ¿Y qué le llama la atención, no? ¿Qué es y lo que le porque sorprende? en Uruguay es un país de población estable, somos 3.300.000, y bueno, y nosotros ya hace años que suponíamos que el crecimiento de la recaudación, el crecimiento de los cotizantes al BPS se iba a detener. Que había llegado a su techo. Como digamos. que se estaba llegando a un techo. Es cierto, todos conocemos algún caso de evasión, todos conocemos algún caso de irregularidad y hay que seguir trabajando mucho y persistentemente en eso. Pero usted entiende que básicamente el aumento de la recaudación es por la regularización de situaciones y también por actividad nueva. Es la regularización de situaciones y ahí hay un indicador muy claro que es que la afiliación a la seguridad social crece más que el buen crecimiento del empleo. O sea, en Uruguay nunca hubo tanta gente trabajando, pero la cantidad de gente afiliada a la seguridad social crece más que la gente que está trabajando. En términos porcentuales, ese aumento de cotizantes, ¿de cuánto es? Bueno, nosotros venimos creciendo en este momento unos 20.000 personas más por mes, promedialmente, digamos, en los últimos 12 meses, respecto a igual mes del año anterior, que es la comparación que venimos haciendo. Este crecimiento se enlentece, o sea, se crece menos, pero se sigue creciendo. Y lo otro que sigue creciendo en forma importante y que también depende no solamente de la mejora de los registrados en la seguridad social, sino también de la mejora del salario, es la recaudación. O sea,
Por ejemplo, en el mes de julio, el último mes que tenemos datos, y esto viene sucediendo en todos los meses que van de este año 2014, más o menos en esas cifras, un poco más, un poco menos, comparado julio de este año con julio del año pasado, en términos reales, según se compare en relación a precios o en relación a salarios, estamos creciendo entre 10 y 20 millones de dólares más de recaudación respecto a julio del 2013. Bueno, y tomado como referencia de la actividad comercial, se le indica al Banco de Previsión esa condición de termómetro, ¿no es verdad? Y en ese sentido hay como una ralentización, un enlentecimiento de la actividad comercial, que además está inserto esto en un contexto internacional. ¿Se advierte eso ya hoy? Bueno, reitero, nosotros seguimos sorprendidos por estas mejoras que son buenas para el país, en definitiva son buenas para la gente. Pero en este último tramo, de pronto, porque allí hay un enlentecimiento del crecimiento, pero eso tiene, reitero, varias razones. Una es la relación con la economía, pero también la otra es que se está llegando a los techos. Ahora, creo que lo bueno es que se sigue creciendo y reitero, de esta manera, o sea, tan importante, por ejemplo, en el sector de trabajo doméstico, es un sector complicado, de alta informalidad, pero venimos creciendo muy bien. Bueno, en el mes de julio superamos las 69.000 registradas, ¿no? Y eso es muy importante. Se viene aplicando muy bien lo que hicimos con el Banco de Seguros a principios de año, esto de que automáticamente se pague lo que corresponde al Banco de Seguros en la propia factura de pago del BPS de trabajo doméstico. Ahora estamos permitiendo desde el mes pasado hacer una serie de operaciones a través de celulares para, por ejemplo, dar de alta, dar de baja a una trabajadora doméstica, modificar los datos desde el celular. Hay una serie de cosas que ya se pueden hacer. Entonces, se está dando facilidades, digamos, para seguir incorporando este sector. Está bien. Alguien pregunta acá por qué cuando se implementó hace ya algún tiempo el turismo social de la mano del Banco de Previsión Social, allí comenzaron a transitar algunos ómnibus que además van como embanderados en algunos casos, ¿no? Son muy festivos, se les puede identificar claramente, créame. Ya funcionan en 7 departamentos. Exactamente, en 7 departamentos. Hace pocos días inauguramos 2 en Las Piedras y Ciudad de la Costa. Son 9 ómnibus que están funcionando. Estamos hablando de Artigas, Salto, Río Negro, San José, 33, Rocha, Canelones. Y ya tenemos pedidos de 3 más. Ya tenemos pedido de Tacuarembó, de Florida y de Cerro Largo, que estamos trabajando con las empresas a los efectos de poder reciclar y poder entregar cuanto antes estas solicitudes de esos departamentos, que además vienen muy bien porque la gente se va entusiasmando, así que si todo anda bien, hacia fin de año estaríamos llegando a los 10 departamentos con esos ómnibus sociales accesibles. Estos ómnibus son, el BPS los compra, pagamos $15.000 más impuestos, venimos trabajando hasta ahora con la empresa CUTSA, que hace un precio bonificado, muy buena dedicación de los trabajadores de CUTSA para repararlos, para poner la escalera mecánica, eléctrica, se puede subir en silla de ruedas, se puede andar arriba del ómnibus en silla de ruedas. Y estos ómnibus se dedican a transporte gratuito de jubilados, de pensionistas, de personas con discapacidad, particularmente para hacer paseos recreativos, de turismo social, culturales, para asistir a eventos. En el caso de Artigas, por ejemplo, se usa para que los niños con discapacidad concurran a escuelas especiales, porque el hombre que trasladaba a los niños de la ciudad de Artigas a escuelas especiales se jubiló y Artigas se quedó sin transporte para estos niños. Sí, sí. Pero bueno, en el caso de Salto, que el transporte es municipal, se usa para que todos los jubilados y pensionistas de Salto viajen gratuitamente. Y además se crean unas comisiones asesoras integradas por representantes de los jubilados y de las personas con discapacidad que controlan el buen uso. Y si en algún caso el ómnibus se usa mal o no se está usando adecuadamente, nos avisan. Bueno. Y porque hay que hacer que estos ómnibus funcionen, porque es una inversión que hacemos, ¿no? Está bien. Bueno, algunas cuestiones que han surgido en las redes sociales. Cecilia Hackenbruch, una estimada amiga, dice: impecable agilidad la página de información sobre devolución. O sea, se ve que se metió ahí y ya le dio el resultado. Muchas gracias. Puede ser que a horas picos esto se sature, un poquito de paciencia, porque reitero ahí. ¿Podrías preguntar sobre la situación de los jubilados ley 18.731? Yo gano 13.633 y pago 1.174. ¿Es justo? Se pregunta. Bueno, está pagando bastante menos que lo que cuesta una cuota mutual. Si tuviera que pagar la cuota mutual de su bolsillo, estaría pagando muchísimo más. El aporte de los jubilados al FONASA va a seguir disminuyendo lo que los jubilados pagan al FONASA. Va a seguir disminuyendo en el próximo julio, así está previsto.
y a julio del 2016 los jubilados que ingresaron al FONASA porque antes ellos se pagaban de su bolsillo la cuota mutual, van a pagar solo el 4,5%. Hoy están, algunos jubilados hoy están pagando algo más del 4,5%, pero reitero, eso se termina bajando entre julio del 2015 y julio del 2016, así ya está previsto en la norma, y como vemos, el monto que está pagando de cuota mutual ya es bastante inferior, como un 50% menos, que lo que pagaba si tuviera que pagar la cuota de su bolsillo. Bueno, puede preguntar, dice, por la pesquisa neonatal, ¿qué tipo de análisis son? ¿Genéticos o reactivos? De pronto esto lo podemos llegar a trasladar a alguna persona... No, esto es muy interesante, sí, Daniel. Porque además dice, porque a mis 2 hijos dio normal, pero no es así. Bueno, en ese caso es un caso muy puntual, hay que analizarlo. Bien. La pesquisa neonatal es un sistema que tiene Uruguay, estamos en eso siendo el primer país de América Latina y a nivel mundial en los primeros lugares. En Uruguay se analizan todos los nacimientos, al momento de nacer, de hacer una mutualista, en un seguro privado, en un hospital público, se le saca una gota de sangre del pie del niño al nacer, a las 40 horas de nacido, y con eso se previenen una veintena de enfermedades, particularmente enfermedades congénitas e enfermedades raras. Eso funciona perfectamente, el Correo Uruguayo traslada en un sobre especial las gotas de sangre al laboratorio del EPS. Esto funciona en el laboratorio del EPS. Sí, claro. Bueno, y realmente esto anda muy bien. En el caso particular de la televidente, con mucho gusto, si ella quiere escribirnos, que nos escriba para ver la situación particular que ella plantea. Porque menciona, por ejemplo, es casi seguro que tiene fibrosis quística, una de las que se rastrea en la pesquisa, pero sin embargo dio normal. Así que seguramente lo estamos convocando. No, y además, por las dudas, porque además... Justamente la semana pasada hicimos el Día Nacional de la Fibrosis Quística. Yo le aconsejaría que además se vincule con la asociación de personas de la Asociación Nacional Honoraria de Fibrosis Quística, que la semana pasada hicimos un acto muy lindo, justamente donde se han destacado que, porque además el BPS es el Centro de Referencia Nacional de la Fibrosis Quística. Es más, hemos instalado un sanatorio para los pacientes de fibrosis quística, donde muchas personas... Un caso interesante, Daniel, esto es poco conocido. Hay personas que tienen su trabajo, su vida normal, y de noche, de tarde, van y se internan en el sanatorio del BPS, se hacen todo el tratamiento, duermen en el sanatorio del BPS y al otro día vuelven a su trabajo. Porque estamos creando, está creado ya, está funcionando, este Centro Nacional de Referencia en Fibrosis Quística. Así que en este caso particular, con mucho gusto que la señora televidente se comunique con nosotros para ver cómo vemos ese caso, o que se dirija directamente, se puede dirigir directamente allí al DEMEC, en Avenida Graciada, o a donde funciona el Centro de Referencia del Fibrosis Quística, que es acá en el Canzani, en San Martín, y Enriqueta Conde y Enriqueta. Exactamente. Bueno, muchas gracias, Ernesto. Acá hay una, no sé si es familiar o fan suya, hinchas. Muy buena entrevista, dice excelente entrevista, impecable Murro. Así que bueno, está bueno, ¿no? En la gestión pública a veces recibir estos elogios. Muchísimas gracias, Daniel, como siempre. Bueno, que pase usted muy bien. Un gran El presidente del Banco de Previsión Social, Ernesto Murro. Pausa y seguimos adelante en Televisión.